Pero si ese hombre no ha recibido el misterio y no participa de las palabras de la verdad, el que realiza este misterio, cuando dice estos misterios sobre la cabeza del hombre que va a salir del cuerpo, el que no ha recibido el misterio de la luz y no participa de las palabras de la verdad, en verdad os digo que ese hombre, cuando salga del cuerpo, no será juzgado en ningún lugar, no será atormentado en ningún lugar. El fuego no lo tocará, debido al gran misterio de ese inefable que está en él, y se hará todo lo posible para ponerlo en manos de unos y otros, guiarlo en cada lugar y cada jerarquía hasta que lo hayan conducido ante la Virgen de la Luz, estando todos los lugares llenos de temor ante el misterio y la señal del reino de ese inefable que está en él. Y cuando lo hayamos introducido ante la Virgen de la Luz verá el signo del misterio del reino de ese inefable, que estará con él. La Virgen de la Luz se maravillará y lo pondrá a prueba, pero no lo introducirá hacia la luz hasta que haya cumplido todo el servicio de la luz, de este misterio, es decir, las purificaciones de la renuncia al mundo y a toda la materia que hay en él. La Virgen de la Luz lo sellará con el sello superior, que es el que ella hará lanzar cada mes desde que él haya salido del cuerpo de la materia, en un cuerpo que será justo, que encontrará la divinidad de la verdad y los misterios superiores para que los reciba en herencia y también reciba la luz eternamente, es decir, el don del segundo misterio del primer misterio de este inefable. El tercer misterio de este inefable, el hombre que cumplirá ese misterio, no solo cuando haya salido del cuerpo, heredará el reino del misterio, sino que cuando cree el misterio, lo cumpla con todas sus formas, es decir, cuando haya hecho este misterio y lo haya cumplido bellamente, y haya nombrado este misterio sobre un hombre que saldrá del cuerpo habiendo conocido ese misterio. Ese, si se ha demorado, o si no se ha demorado, si está en los duros tormentos de los arcontes, sus severos juicios y sus diversos fuegos, en verdad os digo, el hombre que haya salido del cuerpo cuando se haya pronunciado este misterio sobre él, se apresurarán rápidamente, lo transportarán, lo entregarán de unos a otros, hasta que sea presentado ante la Virgen de la Luz, y la Virgen de la Luz lo sellará con un sello superior, que es este, y cada vez hará que lo arrojen al cuerpo, justo que encontrará la divinidad de la verdad y el misterio superior, para que herede el reino de la luz. Este es, pues, el don del tercer misterio de este inefable. Ahora, pues, cualquiera que haya recibido los 5 misterios de este inefable, cuando haya salido del cuerpo para heredar hasta el lugar de este misterio, y el reino de estos 5 misterios es superior al reino de los 12 misterios del primer misterio, y superior a cualquier misterio que esté por debajo. Pero los 5 misterios de este inefable son iguales entre sí en su reino, pero no son iguales a los 3 misterios de este inefable. El que también reciba estos 3 misterios de este inefable, cuando haya salido también del cuerpo, heredará hasta el reino de ese misterio. Y los 3 misterios son iguales entre sí en el reino. Son superiores a los 5 misterios del inefable en el reino, y más elevados que ellos. Pero no son iguales al misterio único de este inefable. El que reciba también el misterio único de este inefable, heredará el lugar de todo el reino. Según ya os he dicho otra vez, su gloria, y cualquiera que reciba el misterio que está en todo el lugar de este inefable, así como todos los demás misterios de dulzura que están en los miembros de este inefable, de los que aún no os he hablado, así como de su emanación, de la manera en que se mantienen, del tipo de cada uno tal como es. No os he dicho por qué se le llama inefable, ni por qué se mantiene extendido con todos sus miembros, ni cuántos miembros tiene en él, cuáles son todas sus economías.
lo cual no os diré por ahora, sino cuando esté a punto de deciros la emanación del pleroma, os diré todo, una cosa tras otra, porque ha emanado con su verbo a sí mismo, tal como es en sí mismo, con la acumulación de todos sus miembros que pertenecen a la economía del único, el Dios inmutable de la verdad. El lugar, pues, donde cada uno recibirá el misterio en el emplazamiento de este inefable, heredará hasta el lugar donde habrá recibido el misterio, y también todo el lugar del emplazamiento de ese inefable, sin que dé sentencia en cada lugar, ni dé apología, ni dé símbolo, pues ellos son sin símbolo, y no tienen receptores, pero atravesarán todos los lugares hasta llegar al lugar del reino del misterio que han recibido. Del mismo modo, aquellos que recibirán el misterio del segundo lugar no tienen sentencia que dar, ni apología que hacer, ni símbolo que presentar, porque no tienen símbolo en este mundo. Es el lugar del primer misterio. Y también los del tercer lugar, que está en el exterior, es decir, el tercer lugar desde el exterior. Cada lugar en este lugar tiene sus receptores, sus sentencias, sus apologías y sus símbolos que os diré en el momento en que os revele este misterio, es decir, cuando haya terminado de deciros la emanación del pleroma. Sin embargo, con la disolución del pleroma, es decir, cuando sea perfecto el número de almas perfectas y se haya cumplido el misterio, según el cual el pleroma es el pleroma, pasaré 1000 años según los años de la luz, reinando sobre todas las emanaciones de la luz y sobre el número completo de almas perfectas que habrán recibido todos los misterios. Sucedió que, cuando Jesús terminó de decir estas palabras a sus discípulos, María Magdalena se adelantó y dijo: «Señor mío, ¿cuántos años del mundo equivalen a un año de luz?» Jesús respondió y dijo a María: «Un día de luz equivale a 1000 años en el mundo, de modo que 36 miríadas de años más media miríada de años del mundo equivalen a un solo año de luz. Pasaré, pues, 10.000 años de luz reinando en medio del último parastato, reinando sobre todas las emanaciones de la luz, sobre el número completo de almas perfectas que habrán recibido los misterios de la luz. Y vosotros, mis discípulos, y cualquiera que haya recibido el misterio de este inefable, permaneceréis conmigo a mi derecha y a mi izquierda, reinando conmigo en mi reino. Y aquellos que también reciban los 3 misterios de los 5 misterios de este inefable, reinarán con vosotros en el reino de la luz. No serán iguales a vosotros y a los que hayan recibido el misterio de este inefable, sino que permanecerán después de vosotros, siendo reyes. Y los que hayan recibido los 5 misterios de este inefable, también permanecerán después de los 3 misterios, siendo reyes. Y aquellos que hayan recibido el 12º misterio del primer misterio, también permanecerán después de los 5 misterios del inefable, y también serán reyes en cada jerarquía de cada uno de ellos. Y aquellos que hayan recibido el misterio en todos los lugares de la ubicación de este inefable, también serán reyes, pero permanecerán también después de aquellos que hayan recibido el misterio del primer misterio, dispersos en la gloria de cada uno de ellos, de modo que aquellos que hayan recibido el misterio superior permanecerán en los lugares superiores, y aquellos que hayan recibido un misterio inferior permanecerán en un lugar inferior, reinando en la luz de mi reino. Solo ellos forman la herencia del reino del primer lugar de este inefable. También aquellos que hayan recibido todos los misterios del segundo lugar del primer misterio permanecerán en la luz de mi reino, dispersos según la gloria de cada uno de ellos, y cada uno permanecerá en el misterio que haya recibido, y los que hayan recibido un misterio superior permanecerán en los lugares elevados, y los que hayan recibido un misterio inferior
permanecerán en los lugares inferiores en mi reino de la luz. Esta es la herencia del segundo rey para aquellos que hayan recibido el misterio del segundo lugar del primer misterio. Aquellos que también reciban todos los misterios del segundo lugar, que es el primer lugar desde el exterior, también permanecerán después del segundo rey, dispersos también en la luz de mi reino según la gloria de cada uno de ellos, cada uno permaneciendo en el lugar del que habrá recibido el misterio, de modo que aquellos que hayan recibido misterios elevados permanecerán en los lugares elevados, y aquellos que hayan recibido misterios inferiores permanecerán en los lugares inferiores. Estas son las tres herencias del reino de la luz. En cuanto a los misterios de estas tres herencias de la luz, son muchos, muchos. Los encontraréis en los dos grandes libros de Iyeu. Pero yo os daré y os diré los grandes misterios de cada herencia, los que son superiores a cada lugar, es decir, los que son los jefes en cada lugar y en cada jerarquía, los que harán entrar a toda la raza de la humanidad en los lugares elevados, según la ubicación de la herencia. En cuanto al resto de los misterios inferiores, no los necesitáis, pero los encontraréis en los dos libros de Iyeu que escribió Enoc cuando hablaba con él del árbol del conocimiento y del árbol de la vida que estaban en el paraíso de Adán. Ahora, pues, cuando haya terminado de explicaros toda la emanación, os daré y os diré los grandes misterios de las tres herencias de mi reino, que son los principales misterios que os daré, y os los diré en todas sus formas, en todos sus tipos y cifras, así como con los sellos del último lugar, que es el primer lugar desde el exterior, y os diré las sentencias, las apologías y los símbolos de ese lugar. En cuanto al segundo lugar interior, no necesitan sentencia, ni apología, ni símbolo, ni cifra, ni sello, sino que simplemente tienen tipos y formas. Cuando el Salvador terminó de decir todas estas cosas a sus discípulos, Andrés se adelantó y dijo: «Señor mío, no te enfades conmigo, sino ten piedad de mí y revélame el misterio de la palabra sobre la que te voy a preguntar, porque me ha resultado difícil y no la he comprendido». El Salvador le respondió y le dijo: «Pregunta lo que quieras preguntar, y te lo revelaré cara a cara sin parábolas». Y Andrés tomó la palabra y dijo: «Señor mío, estoy muy admirado y asombrado, porque los hombres que están en el mundo y en el cuerpo de esta materia, cuando salgan de este mundo, ¿cómo pasarán por todos estos firmamentos y estos arcontes, todos los señores, todos los dioses, todos esos grandes invisibles, y todos los del lugar de los del medio, y los de todo el lugar de los que están a la derecha, y todos los grandes de las emanaciones de los que están a la derecha, para que los atraviesen y hereden el reino de la luz? Esto me resulta difícil de comprender». Cuando Andrés pronunció estas palabras, el espíritu del Salvador se conmovió en él. Exclamó y dijo: «¿Hasta cuándo os soportaré? ¿Hasta cuándo os soportaré? ¿Aún no lo comprendéis? ¿Sois ignorantes? Pues bien, ¿no sabéis y no comprendéis que vosotros, todos los ángeles, todos los arcángeles, los dioses y los señores, todos los arcontes, todos los grandes invisibles, todos los del medio, los de todo el lugar de los que están a la derecha, todos los grandes de las emanaciones de la luz con toda su gloria, todos vosotros, unos y otros, sois de la misma pasta, de la misma materia, de la misma sustancia, todos sois de la misma mezcla, y por orden del primer misterio, se ha presionado la mezcla hasta que todos los grandes de las emanaciones de la luz, con toda su gloria, se hayan purificado, que se purifiquen de la mezcla, y que se purifiquen no de sí mismos, sino que se purificaran por la fuerza, según la economía de ese único, el inefable. Y ellos no sufrieron en absoluto, no cambiaron de lugar, no se cansaron en absoluto,
no se transfirieron a cuerpos diferentes y no sufrieron ninguna tribulación. Sobre todo vosotros. Vosotros sois la escoria del tesoro. Sois la escoria del lugar de los que están a la derecha. Sois la escoria de todos los invisibles y de todos los arcontes. En una palabra, sois la escoria de todos ellos. Habéis sufrido grandes dolores y grandes tribulaciones en los trasvases a cuerpos diferentes de este mundo. Y después de todos esos sufrimientos que provenían de vosotros mismos, habéis luchado, habéis renunciado al mundo entero y a toda la materia que hay en él, y no habéis dejado de buscar hasta que habéis encontrado todos los misterios del reino de la luz. Aquellos que os han purificado, os han convertido en luz pura, grandemente pura, y os habéis convertido en luz pura. Por eso os dije en otro tiempo, buscad para que encontréis. Os dije, pues, buscaréis los misterios de la luz, aquellos que purifican el cuerpo de la materia, y os convertirán en luz pura, grandemente pura. En verdad os digo que la raza humana es sílica. Me cansé, les he traído todos los misterios de la luz para purificarlos, porque son la escoria de toda la materia de su materia, ya que, de lo contrario, ninguna alma de toda la raza humana se salvaría y podría heredar el reino de la luz si no les hubiera traído los misterios purificadores, porque las emanaciones de la luz no necesitan misterio, ya que son puras, pero el género humano necesita purificación, porque todos los hombres son lugares de materia. Por eso os dije en otro tiempo, los que están bien no necesitan médico, sino los que están mal. Es decir, los de la luz no necesitan los misterios, porque son luces puras, pero la raza humana los necesita, porque son seres silícicos. Por eso, anunciad a toda la raza humana, diciendo, no dejéis de buscar día y noche hasta que hayáis encontrado los misterios purificadores, y decid a la raza de la humanidad, renunciad al mundo entero y a toda la materia que contiene, porque el que compra y vende en este mundo, el que come y bebe de su materia, el que vive en todos sus éxitos y en todas sus relaciones, recoge otras materias de su materia, porque este mundo, todo lo que hay en él, todas sus relaciones, son residuos muy ilicos, y se interroga a cada uno de ellos sobre su pureza. Por eso os dije en otro tiempo, renunciad al mundo entero y a toda la materia que hay en él, para que no unáis otras materias a la materia que ya hay en vosotros. Por eso, anunciad a toda la raza humana diciendo, renunciad al mundo entero y a todas sus relaciones, para que no unáis otra materia a vuestra materia que ya está en vosotros. Y decidles, no os canséis de buscar día y noche, y no os desaniméis hasta que hayáis encontrado los misterios purificadores que os purificarán, que os convertirán en luz pura, para que entréis en las alturas, para que heredéis la luz de mi reino. Ahora, pues, tú, Andrés, y todos tus hermanos, tus condiscípulos, por vuestra renuncia y por todos los sufrimientos que habéis soportado en cada lugar, por vuestras transvasaciones en cuerpos diferentes y por todas vuestras tribulaciones, después de todo esto, habéis recibido los misterios purificadores, os habéis convertido en luz pura, grandemente purificada. Por eso, entraréis en las alturas, iréis al interior de todos los lugares de todas estas grandes emanaciones de luz. Seréis reyes en el reino de la luz eternamente. Esta es la sentencia de las palabras sobre las que me interrogáis. Ahora, pues, André, sigue viviendo en la incredulidad y la ignorancia, pero cuando hayáis salido de los cuerpos, cuando hayáis entrado en las alturas, cuando hayáis llegado al lugar de los arcontes, todos los arcontes se cubrirán de vergüenza en vuestra presencia, porque vosotros sois el residuo de su materia, y os habéis convertido en luz pura más que todos ellos, y cuando hayáis llegado al lugar de los grandes invisibles, y al lugar de los del medio,
de los de la derecha, y a los lugares de todas estas grandes emanaciones de luz, recibiréis gloria junto a todos ellos, porque sois el residuo de su materia, y os habéis convertido en luz pura más que todos ellos. Y todos los lugares cantarán un himno ante vosotros, hasta que hayáis entrado en el lugar del reino. Cuando el Salvador dijo estas cosas, Andrés supo claramente, y no solo él, sino todos los demás discípulos supieron con certeza que heredarían el reino de la luz. Todos se postraron, unos y otros, a los pies de Jesús, exclamaron, lloraron y rogaron al Salvador diciendo: «Señor, perdona el pecado de la ignorancia de nuestro hermano». El Salvador tomó la palabra y dijo: «Yo perdono y perdonaré». Y por eso me envió el primer misterio, para que perdonara los pecados de todos. Extracto de los libros del Salvador. Y aquellos que son dignos de los misterios que hay en ese inefable, es decir, aquellos que no han salido, esos están antes del primer misterio. Y según una semejanza e igualdad de la palabra para que la comprendáis, de modo que son miembros de ese inefable, y cada uno según el honor de su gloria, la cabeza según el honor de la cabeza, el ojo según el honor del ojo, el oído según el honor del oído, y el resto de los miembros así. De modo que es evidente que hay una multitud de miembros, pero que solo hay un cuerpo. Esto os lo decía a modo de ejemplo, en igualdad y semejanza, pero no en una verdad de forma, y no he revelado la palabra en verdad, sino el misterio de este inefable, y todos los miembros que están en él, es decir, los que habitan el misterio de este inefable, y los que habitan en él, así como los 3 lugares que le siguen en cada misterio. Todo esto os lo he revelado en verdad. Yo soy el tesoro de todos ellos, aquel fuera del cual no hay tesoro, aquel fuera del cual no hay nada particular en el mundo, pero aún hay palabras, aún hay misterios, aún hay lugares. Ahora, pues, bienaventurado el que ha sacado los misterios al exterior. Es un Dios el que ha encontrado las palabras de los misterios del segundo lugar del medio. Es un Salvador y un infinito el que ha encontrado las palabras de los misterios y las palabras del tercer lugar que está en el interior. Excelente es el pleroma, agradable a los que están en el tercer lugar, porque ha recibido el misterio en el que están y se mantienen. Por eso es su igual, el que también ha encontrado las palabras de los misterios, las que os he descrito por semejanza, porque son los miembros de ese inefable. En verdad os digo que el que ha encontrado las palabras de estos misterios en una verdad de Dios, ese hombre es él mismo el primero en verdad. Es igual a él, ciertamente, por estas palabras y estos misterios, y el pleroma también se mantiene por este misterio. Por eso, quien ha encontrado las palabras de estos misterios es igual al primero, porque es en la gnosis del conocimiento de este inefable de lo que os he hablado hoy. Jesús siguió hablando y dijo a sus discípulos: «Cuando me haya ido hacia la luz, anunciad al mundo entero. Decidles: no dejéis de buscar día y noche, hasta que hayáis encontrado los misterios del reino de la luz, aquellos que os purificarán, que os convertirán en luz pura, para que seáis conducidos al reino de la luz. Decidles: renunciad al mundo entero y a toda la materia que hay en él, a todas sus preocupaciones, a todos sus pecados, en una palabra, a todas las relaciones que hay en él, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que seáis salvados de todos los tormentos que hay en los juicios. Decidles: renunciad al murmullo, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que seáis salvados del fuego de ese rostro de perro. Decidles: renunciad a toda credulidad, para que escapéis a los juicios de ese rostro de perro. Decidles: renunciad a toda apelación, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que escapéis de los tormentos de Ariel. Decidles:
renunciad a la calumnia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y escapéis del río de fuego de ese rostro de perro. Diles, renunciad al falso testimonio, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que escapéis, para que seáis liberados de los ríos de fuego de ese rostro de perro. Decidles, renunciad a la jactancia y al orgullo, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que escapéis a los abismos de fuego de Ariel. Decidles, renunciad a esos amores del vientre, para que seáis dignos de esos misterios de la luz y escapéis a los juicios de la mente. Decidles, renunciad a esas numerosas palabras, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que seáis salvados del fuego de la mente. Diles, renunciad a esas caricias malvadas, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los castigos que hay en el Amenti. Diles, renunciad a estas avaricias, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que escapéis de los ríos de fuego de ese rostro de perro. Decidles, renunciad a estos amores del mundo, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que escapéis de las vestiduras de brea o de fuego de ese rostro de perro. Decidles, renunciad a estas depredaciones, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que escapéis de estos ríos de fuego de Ariel. Decidles, renunciad a estas malas palabras, para que seáis dignos de estos misterios de luz, para que seáis salvados de estos castigos del río de humo. Decidles, renunciad a estas maldades, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que seáis salvados de este mar de fuego de Ariel. Decidles, renunciad a estas durezas, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que seáis salvados de los juicios de este rostro de dragón. Decidles, renunciad a estas iras, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que seáis salvados de los ríos de humo de este rostro de dragón. Decidles, renunciad a la maldición, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que seáis salvados del fuego de los mares de estos rostros de dragón. Decidles, renunciad a estas avaricias, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que os salvéis de Yaldabaoth. Decidles, renunciad a las malas palabras, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que os salvéis de estos ríos de fuego de este rostro de león. Decidles, renunciad a estas luchas y a estas contiendas, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que os salvéis de estos ríos hirvientes de Yaldabaoth. Decidles, renunciad a toda esta ignorancia, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que os salvéis de estos liturgos de Yaldabaoth y de los fuegos de los mares. Decidles, renunciad a estas vilezas, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que os salvéis de todos los demonios de Yaldabaoth y de todos sus castigos. Decidles, renunciad a estos arrebatos, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que os salvéis de los mares de paz de Yaldabaoth que hierven. Decidles, renunciad a estos adulterios, para que seáis dignos de los misterios del reino de la luz, para que os salvéis de estos mares de azufre y brea de este rostro de león. Decidles, renunciad a estos asesinatos, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que os salvéis de ese arconte con rostro de cocodrilo, que está en el hielo, la primera creación que está en las tinieblas exteriores. Diles, renunciad a estas impiedades, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que seáis salvados de los arcontes de las tinieblas exteriores. Diles, renunciad a estas creencias ateas, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que seáis salvados del llanto y el crujir de dientes. Decidles, renunciad a estos preparativos mágicos, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que seáis salvados de la gran helada y del granizo de las tinieblas exteriores. Diles,
renunciad a estas blasfemias, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que seáis salvados del gran dragón de las tinieblas exteriores. Decidles, renunciad a estas enseñanzas engañosas, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que seáis salvados de todos los castigos del gran dragón de las tinieblas exteriores. Decid a los que enseñan enseñanzas engañosas y a todos los que se dejan instruir por ellos: ¡ay de vosotros! Porque si no os arrepentís y abandonáis vuestro error, entraréis en los castigos del gran dragón y en las tinieblas exteriores, que son muy duras, y nunca seréis redimidos del mundo, sino que estaréis eternamente sin existencia. Decid a los que abandonan la enseñanza de la verdad del primer misterio: ¡ay de vosotros! Porque vuestro castigo será peor que el de cualquier hombre, pues permaneceréis en el gran hielo, la escarcha y el granizo en medio del dragón y las tinieblas exteriores, y no seréis redimidos del mundo desde ese momento hasta la eternidad, sino que estaréis congelados en ese lugar, y en la disolución del pleroma estaréis perdidos, seréis eternamente inexistentes. Decid también a los hombres del mundo: estad tranquilos, recibid los misterios de la luz, para que entréis en las alturas del reino de la luz. Decidles, sed amantes de los hombres, para que seáis dignos de los misterios de la luz, para que entréis en las alturas, en el reino de la luz. Decidles, sed buenos, para que recibáis los misterios de la luz, para que entréis en las alturas, en el reino de la luz. Decidles, sed pacíficos, para que recibáis los misterios de la luz, para que entréis en las alturas, en el reino de la luz, en el reino de la luz. Decidles, sed misericordiosos, para que recibáis los misterios de la luz, para que entréis en las alturas, en el reino de la luz. Decidles, sed compasivos, para que recibáis los misterios de la luz, para que entréis en las alturas, en el reino de la luz. Diles, servid a los pobres, a los enfermos, a los oprimidos, para que recibáis los misterios de la luz, para que entréis en las alturas, en el reino de la luz. Decidles, sed piadosos, para que recibáis los misterios de la luz, para que entréis en las alturas, en el reino de la luz. Decidles, sed buenos, para que recibáis los misterios de la luz, para que entréis en las alturas, en el reino de la luz. Decidles, renunciad a todo, para que recibáis los misterios de la luz, para que entréis en las alturas del reino de la luz. Estos son todos los límites de los caminos de aquellos que son dignos de los misterios de la luz. A aquellos, pues, que hayan renunciado a esta renuncia, dadles los misterios de la luz, no se los ocultéis en absoluto, aunque sean pecadores, aunque estén en todos los pecados y todas las iniquidades del mundo que os he dicho. Si se convierten, si se arrepienten y si están en la sumisión que os acabo de decir, dadles los misterios del reino de la luz. No se los ocultéis en absoluto, porque es por el pecado por lo que he traído estos misterios al mundo, para perdonar todos los pecados que han cometido desde el principio. Por eso os dije antes, no he venido a invitar a los justos. Ahora, pues, he traído los misterios para que los pecados sean perdonados a todos los hombres, y para que sean introducidos en el reino de la luz, porque los misterios son el don del primer misterio para que borre los pecados y las iniquidades de todos los pecadores. Y sucedió que, cuando Jesús terminó de decir estas palabras a sus discípulos, María se adelantó y dijo al Salvador: «Señor mío, pues bien, el hombre justo, perfecto en toda su justicia, ese hombre que no tiene pecado alguno, ¿será atormentado en los tormentos y juicios, o no? ¿O no se llevará a ese hombre al reino de los cielos, sí o no?» El Salvador respondió y dijo a María: «Un hombre justo que es perfecto en toda su justicia, que nunca ha pecado,
Y un hombre de este tipo que nunca ha recibido el misterio de la luz, tan pronto como llegue el momento en que deba salir del cuerpo, entonces los receptores de la luz del gran triple poder, entre los cuales habrá un grande, irán a apoderarse de este hombre en manos de los receptores pacíficos. Pasarán 3 días circulando con ella por todas las creaciones del mundo. Después de 3 días, te introducirán en el caos para sacarla de todos los tormentos de los juicios, para enseñarle todos los tormentos, y los fuegos del caos no le harán mucho daño, pero le serán perjudiciales en parte durante un poco de tiempo, y con atención, con prisa, se compadecerán de ella para sacarla del caos, para ponerla en el camino del medio por medio de estos arcontes, sin que sea castigada en sus duros castigos, pero el fuego de sus lugares le es perjudicial en parte, y cuando la hayan introducido en el lugar de esos Actanabás despiadados, no la castigarán allí con esos juicios malvados, sino que la retendrán allí un poco de tiempo. El fuego de sus castigos le será perjudicial en parte, y de nuevo se apiadarán rápidamente de ella. La sacarán de esos lugares que son los suyos, y, de igual modo, la sacarán de todos los castigos. Y no la sacarán fuera de los eones, para que los arcontes de los eones no le quiten la existencia, sino que la conducirán por el camino de la luz del sol, para introducirla cerca de la Virgen de la Luz. Esta Virgen la pondrá a prueba para ver si la encuentra pura de pecado, y no la introducirá en la luz, porque el signo del reino del misterio no está con ella, pero la sellará con un sello superior para arrojarla al cuerpo de los eones de la justicia. Ese será bueno para que encuentre los signos de los misterios de la luz, para que herede el reino de la luz eternamente. Si peca una vez, o 2, o 3, será rechazado en el mundo según el tipo de pecados que haya cometido. Y os diré el tipo cuando haya terminado de deciros la emanación del pleroma. Pero en verdad os digo que, aunque un hombre justo no haya cometido ningún pecado, es imposible introducirlo en el reino de la luz, porque la señal del reino de los misterios no está con él. En una palabra, no es posible introducir un alma en la luz sin los misterios del reino de la luz. Y sucedió que, cuando Jesús terminó de decir estas palabras a sus discípulos, Juan se adelantó y dijo: «Señor mío, bien, sea un hombre pecador, impío, perfecto en toda impiedad, que ha dejado de hacer todas esas cosas por el reino de los cielos, que ha renunciado al mundo entero y a toda la materia que había en él, que le demos desde el principio los misterios de la luz, los que están en el primer lugar desde el exterior, y cuando haya recibido los misterios, que después de un tiempo vuelva otra vez y cometa una transgresión, y aún después de eso, se convierta y cese todo pecado, que se convierta, que renuncie al mundo entero y a toda la materia que contiene, que venga, que se arrepienta profundamente, y que sepamos verdaderamente que Dios desea que le demos el segundo misterio del primer lugar, los del exterior. Igualmente, si vuelve a apartarse y transgrede, que esté en los pecados del mundo, y que luego se convierta de nuevo, que deje de cometer los pecados del mundo, y renuncie de nuevo al mundo entero y a toda la materia que contiene, que esté en un gran arrepentimiento, que lo sepamos con certeza y que no sea un hipócrita, que nos volvamos, que le demos los misterios del principio, y si vuelve a pecar, que sea de cualquier tipo, quieres que le perdonemos hasta 7 veces, que le demos los misterios que están en el primer lugar desde dentro hasta 7 veces, ¿sí o no? El Salvador respondió de nuevo y dijo a Juan: «No solo le perdonéis hasta 7 veces, sino, en verdad os digo, perdonadle hasta 7 veces una multitud de veces. Dadle cada vez los misterios desde el principio, los que están en el primer lugar desde el exterior. Quizás ganéis el alma de ese hermano, para que herede el reino de la luz.
Por eso, cuando me preguntasteis otra vez diciendo, si nuestro hermano peca contra nosotros, ¿quieres que le perdonemos hasta 7 veces? Os respondí, no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ahora pues, perdonadle muchas veces, dadle cada vez los misterios externos, los que están en el primer lugar. En verdad os digo que quien verifique una sola alma y la salve, además de la luz que tiene en el reino de la luz, recibirá aún más gloria por el alma que haya salvado. De modo que quien salve muchas almas, además de la gloria que tiene en la gloria, recibirá muchas otras glorias por las almas que haya salvado. Cuando el Salvador hubo dicho estas palabras, Juan se apresuró a decir, Señor mío, ten paciencia conmigo si te pregunto, porque ahora voy a empezar a preguntarte sobre todo, sobre la manera en que debemos predicar a la humanidad. Si, pues, a ese hermano, cuando le haya revelado un misterio del principio de los que están en el primer lugar desde fuera, cuando le haya dado una multitud de misterios, si no se vuelve digno del reino de los cielos, ¿quieres que lo pasemos a los misterios del segundo lugar? Quizás ganemos el alma de este hermano, se convierta, haga penitencia, herede el reino de los cielos. ¿Quieres, sí o no, que lo pasemos a los misterios que están en el segundo lugar? El Salvador respondió y dijo a Juan, si es un hermano que no es hipócrita, que desea a Dios en verdad, si le habéis dado muchas veces los misterios del principio, y debido a la necesidad de los elementos del destino, no es digno de los misterios del reino de la luz. Perdónalo, hazlo pasar, dale el primer misterio del segundo lugar. Tal vez ganes el alma de ese hermano, y si no es digno de los misterios de la luz, si comete esta transgresión y estos pecados, esos pecados, y luego se convierta, se arrepienta profundamente, renuncia al mundo entero, deje de cometer todos los pecados del mundo, y ustedes sepan con certeza que no es un hipócrita. Vuelvan a él, perdónenlo, háganlo pasar, denle el segundo misterio del segundo lugar del primer misterio. Quizás así ganéis el alma de ese hermano para que herede el reino de los cielos. Y aún así, si no se muestra digno de los misterios, sino que permanece en esa transgresión, en esos pecados, y luego se convierta, se arrepienta profundamente, renuncia al mundo entero y a toda la materia que hay en él, deje de cometer los pecados del mundo, y sabéis realmente que no es hipócrita, sino que desea la verdad. Volveos de nuevo hacia él, perdónenlo y reciban su arrepentimiento, porque el primer misterio es misericordioso y compasivo. Dejen pasar a ese hombre, denle sucesivamente los 3 misterios del segundo lugar del primer misterio. Si ese hombre transgrede, si comete esos pecados, no le perdonéis más a partir de ese momento, no aceptéis más su arrepentimiento, sino que sea para vosotros como un escándalo y como un transgresor. Porque en verdad os digo que estos 3 misterios serán testigos contra el último de sus arrepentimientos, y él no se arrepiente desde ese momento. En verdad os digo que el alma de ese hombre no tendrá parte en el mundo de las alturas a partir de ese momento, sino que morará en las moradas del dragón de las tinieblas exteriores. Porque es por las almas de los hombres de este tipo, por lo que os hablé antes en parábola, diciéndoos, si tu hermano peca contra ti, repréndele tú mismo entre tú y él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva contigo a otro hermano. Si ni siquiera él te escucha, ni a este otro hermano, llévalo a la asamblea. Si no escucha a estos otros, que sea para vosotros como un transgresor y un escándalo. Y si ese no es digno en el primer misterio, dadle el segundo. Y si no es digno en el segundo, dadle sucesivamente los 3.
Eso es lo que significa la asamblea. Y si no es digno en el tercer misterio, que sea para vosotros como un escándalo y como un transgresor. Y la palabra que os dije antes, todo se sostendrá según 2 testigos hasta 3. Significa que estos 3 misterios testificarán contra su último arrepentimiento. Y en verdad os digo que si ese hombre se arrepiente, no hay misterio que le perdone sus pecados y reciba su arrepentimiento. No hay el más mínimo medio de escucharlo por ningún misterio, a menos que sea por el primer misterio, del primer misterio, y los misterios de ese inefable. Solo ellos recibirán el arrepentimiento de este hombre y le perdonarán sus pecados, porque estos misterios son misericordiosos y compasivos, y perdonan en todo momento. Cuando el Señor hubo dicho estas palabras, Juan continuó preguntando y dijo al Salvador: Señor mío, si un hermano pecador que ha renunciado al mundo entero y a toda la materia que había en él, a todos sus pecados y a todas sus preocupaciones, si lo hemos probado, sabemos que no es astuto ni hipócrita, sino que desea verdaderamente estar en la verdad. Sabemos que es digno de los misterios del segundo o del tercer lugar. ¿Quieres que se lo demos, sí o no? Y el Salvador respondió y dijo a Juan en medio de los discípulos: Si sabéis con certeza que este hombre ha renunciado al mundo entero, a todas sus preocupaciones, a todas sus relaciones y a todos sus pecados, si sabéis realmente que no es astuto ni hipócrita, y que no siente curiosidad por saber cómo son los que han recibido los misterios, sino que desea verdaderamente a Dios, a un hombre así no se lo ocultéis, sino que dale los misterios del segundo y del tercer lugar. Y tú mismo pruébalo, para saber de qué misterio es digno, y dale aquel del que es digno, y no le ocultes nada, porque si le ocultas algo, estarás sujeto a un gran juicio. Si, después de haberle dado una vez los misterios del segundo lugar o del tercero, vuelve a pecar, volveréis a intentarlo una segunda vez, hasta una tercera vez. Si vuelve a pecar, no continuaréis dándole los misterios, porque estos 3 misterios serán testigos contra él en su último arrepentimiento. Y en verdad os digo que quien vuelve a dar los misterios a este hombre en el segundo emplazamiento, o en el tercero, estará sujeto a un gran juicio, pero que este hombre sea para nosotros como una transgresión y como un escándalo. Y, en verdad os digo, que para ese hombre no hay salvación en el mundo. Alma a partir de ese momento, pero su morada estará en medio de la boca del dragón de las tinieblas exteriores, el lugar de los llantos y los crujidos de dientes. Y en la disolución del pleroma, su alma se congelará, se perderá en el hielo duro y el fuego duro en gran medida, y dejará de existir eternamente. Pero si aún así se convierte, renuncia al mundo entero, a todas sus preocupaciones, a todos sus pecados. Si está en un gran servicio y en un gran arrepentimiento, ningún misterio recibirá su arrepentimiento. Ninguno lo escuchará para aceptar su arrepentimiento, para perdonarle sus pecados, a menos que sea el misterio del primer misterio y el misterio de ese inefable. Solo ellos recibirán de este hombre su arrepentimiento y le perdonarán sus pecados, porque estos misterios son misericordiosos y compasivos. Perdonarán los pecados en todo momento. Cuando el Salvador hubo dicho estas palabras, Juan continuó preguntando y dijo: Señor mío, ten paciencia conmigo, pues te pregunto sobre todo con firmeza y seguridad debido a la forma en que debemos predicar a los hombres del mundo. Y el Salvador respondió y dijo a Juan: Pregunta todo lo que quieras preguntarme, y yo te lo revelaré cara a cara, con franqueza y sin parábolas, o con certeza. Y Juan respondió diciendo: Señor mío, cuando vayamos a predicar, cuando entremos en una ciudad o en un pueblo, y los hombres de esa ciudad salgan a nuestro encuentro,
sin que sepamos quiénes son, si están en una gran astucia y una gran hipocresía. Si nos reciben, que nos hagan entrar en su casa, queriendo experimentar los misterios del reino de la luz. Si son hipócritas con nosotros en la sumisión, si pensamos que desean a Dios, si les damos los misterios del reino de la luz, y luego sabemos que no han actuado de manera digna de los misterios, que sepamos que han sido hipócritas con nosotros y que son astutos con nosotros, y que luego se hayan burlado de los otros misterios en cada lugar, imitándonos a nosotros y también a nuestros misterios. Pues bien, ¿qué les sucederá a las personas de este tipo? El Salvador respondió y dijo a Juan: Cuando entréis en una ciudad o en un pueblo, en la casa en la que entréis y en la que os reciban, dadles un misterio, si son dignos de él, y así ganaréis sus almas y heredarán el reino de la luz. Pero si no son dignos, si son astutos con vosotros, que hagan otros misterios, imitándoos a vosotros y a los misterios. Pues bien, clamad al primer misterio del primer misterio, el que se compadeció de todos. Decid: el misterio que hemos dado a estas almas impías y culpables no lo han hecho de una manera digna de tu misterio, sino que nos han imitado con burla. Devuélvenos el misterio y hazlos eternamente ajenos al misterio de tu reino. Y sacudid el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Decidles que vuestras almas sean también como el polvo de vuestra casa. En verdad os digo que, en esa hora, todos los misterios que les habéis dado volverán sobre vosotros, y se les quitará toda palabra y todo misterio que hayan recibido. Es por causa de hombres de esta clase que os hablé antes en parábolas, diciendo: en la casa en que entréis, donde os reciban, decidles: la paz sea con vosotros. Y si son dignos de ella, que vuestra paz repose sobre ellos. Pero si no son dignos, que vuestra paz vuelva sobre vosotros. Es decir, si estos hombres actúan de manera digna de los misterios del reino de la luz, pero si actúan con hipocresía y astucia hacia vosotros sin que lo sepáis, si les dais los misterios del reino de la luz y luego se burlan de ellos, imitadlos también vosotros, a vosotros y a mis misterios. Haced el primer misterio del primer misterio, y Él os devolverá todos los misterios que les hayáis dado, y los hará ajenos a los misterios de la luz eternamente. Y las personas de este tipo no serán rechazadas hacia el mundo a partir de ese momento, sino que, en verdad, os digo que su morada estará en medio de la boca del dragón de las tinieblas exteriores. Por lo tanto, si mientras aún están en el tiempo del arrepentimiento, renuncian al mundo entero, a toda la materia que hay en él, a todos los pecados del mundo, si se someten por completo a los misterios de la luz, ningún misterio los escuchará ni les perdonará sus pecados, a menos que sea el único misterio de ese inefable, que se compadece de todo el mundo y perdona los pecados de todo el mundo. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras a sus discípulos, María adoró los pies de Jesús, los besó y dijo: Señor mío, sopórtame si te pregunto y no te enfades conmigo. El Salvador respondió y dijo a María: Pide lo que quieras pedir y yo te lo revelaré con franqueza. Y María dijo: Mi Señor, pues bien, sea un hermano bueno, al que hemos llenado de todos los misterios de la luz, y que este hermano tenga un hermano o un pariente, en una palabra, cualquier hombre, y éste sea un pecador e impío, o incluso que éste no sea un pecador. Y un hombre así ha salido del cuerpo, y el corazón del buen hermano está afligido, entristecido por él, porque está en juicios y tormentos. Ahora, pues, oh Señor mío, ¿qué haremos para sacarlo de los tormentos y juicios duros? Salvador respondió y dijo a María: Ya os he hablado de esto en otra ocasión, pero escuchad que os lo digo de nuevo, para que seáis perfectos en todo plegón. Ahora,
pues, todos los hombres pecadores, o incluso aquellos que no sean pecadores, no solo si deseáis que sean recibidos en los juicios y tormentos duros, sino que se les haga pasar a un cuerpo justo que encuentre los misterios de la divinidad para entrar en las alturas y heredar el reino de la luz. Haced el tercer misterio de este inefable, y decid: lleva el alma de tal hombre, aquel en quien pensamos en nuestro corazón, llévalo lejos de todos los tormentos de los arcontes, y ocúpate rápidamente de conducirlo junto a la Virgen de la Luz, y que cada mes la Virgen de la Luz lo selle con un sello superior, que cada mes la Virgen de la Luz lo arroje a un cuerpo que sea justo, que sea bueno, para que entre en las alturas y herede el reino de la luz. Por lo tanto, si decís estas cosas, os digo que todos los que trabajan en subordinación en todas las jerarquías de los juicios de los arcontes, pondrán todo su empeño en entregarse esta alma unos a otros hasta que la introduzcan cerca de la Virgen de la Luz, y la Virgen de la Luz la sellará con el signo del reino de ese inefable, y la entregará a sus receptores, y los receptores la arrojarán en un cuerpo justo. Ella encontrará los misterios de la luz, se volverá buena, entrará en las alturas y heredará el reino de la luz. Esto es lo que me habéis preguntado. María tomó la palabra y dijo: Ahora, pues, oh Señor mío, ¿no has traído el misterio al mundo para que los hombres no mueran de la muerte que les corresponde por los arcontes del destino? Porque si a alguien le ha tocado morir por la espada, o morir en las aguas, o en tormentos, o en torturas, o en injurias legales, o en otra muerte mala, ¿acaso no has traído los misterios al mundo para que los hombres no mueran así por los arcontes del destino, sino para que mueran de muerte súbita? Porque nosotros, son muchos los que nos persiguen por tu causa, son muchos los que nos persiguen por tu nombre, para que, si nos torturan, digamos el misterio y salgamos inmediatamente del cuerpo sin sufrir ningún dolor. El Salvador respondió y dijo a todos sus discípulos: Sobre el tema que me preguntáis, ya os he hablado otra vez, pero escuchadme otra vez, no solo vosotros, sino todos los hombres que cumplan este primer misterio del primer misterio de lo inefable, el que lo cumpla en todas sus formas, todos sus tipos y todas sus manifestaciones. Al hacerlo no saldrá del cuerpo, pero después de cumplir este misterio en todas sus formas y todos sus tipos, después, pues, de la hora en que nombre este misterio, será salvado de todo lo que le haya tocado por parte de los arcontes del destino. Y en ese momento saldrá del cuerpo de la materia de los arcontes, y su alma se convertirá en un gran chorro de luz. Volará hacia arriba, atravesará todos los lugares de los arcontes y todos los lugares de la luz, hasta que entre en el lugar de su reino, sin dar sentencia ni apología en ningún lugar, porque no tiene símbolo. Cuando Jesús hubo dicho estas cosas, María continuó. Se postró a los pies de Jesús, los besó y dijo: Señor mío, te preguntaré de nuevo, revélanos todo y no nos ocultes nada. Jesús respondió y dijo a María: Pregunta lo que quieras y yo te lo revelaré con franqueza, sin parábolas. María respondió y dijo: Señor mío, no has traído misterios al mundo a causa de la pobreza y la riqueza, a causa de la debilidad y la fuerza, a causa de las enfermedades y los cuerpos sanos, en una palabra, a causa de todas las cosas semejantes, para que, si vamos a un lugar del país, si no creen en nosotros, si no escuchan nuestras palabras, hagamos un misterio de este tipo en esos lugares para que sepan realmente que anunciamos las palabras del pleroma. El Salvador respondió y dijo a María en medio de los discípulos: Este misterio sobre el que me preguntáis, os lo he dado otra vez, pero os responderé de nuevo y os diré la cosa. Ahora, pues, oh María,
no solo tú, sino todos los hombres que cumplirán el misterio de la resurrección de los muertos, el que cura de los demonios, de los sufrimientos, de toda enfermedad, y también a los ciegos, los cojos, los mancos, los mudos y los sordos, el que os di en otro tiempo, el que reciba un misterio y lo cumpla, si luego pide cualquier cosa, pobreza o riqueza, debilidad o fuerza, enfermedad o cuerpo sano, así como todas las curaciones del cuerpo, con la resurrección de los muertos, la curación de los cojos, los ciegos, los sordomudos, de toda enfermedad y todo sufrimiento, en una palabra, el que cumpla este misterio, si pide todas las cosas que acabo de decir, le serán concedidas con cuidado. Cuando el Salvador hubo dicho estas palabras, los discípulos se adelantaron y exclamaron todos juntos: «Oh Salvador, nos has vuelto locos de antemano, grandemente, grandemente, por las grandes cosas que nos dices. Y nos has quitado nuestras almas y se han convertido en diques por los que salimos hacia ti, porque provienen de ti. Ahora, pues, debido a estas grandes cosas que nos dices, nuestras almas se han vuelto insensatas y están angustiadas en gran manera, deseando salir de nosotros hacia las alturas, hacia el lugar de tu reino». Cuando los discípulos hubieron dicho estas cosas, el Salvador continuó diciendo a sus discípulos: «Si vais a ciudades, reinos o países, predicadles primero diciendo: buscad a toda hora y no ceséis hasta que hayáis encontrado los misterios de la luz, aquellos que os introducirán en el reino de la luz. Decidles: guardaos de las enseñanzas erróneas, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, y no seré yo. Ellos harán errar a una multitud de personas. Ahora bien, todo hombre que se acerque a nosotros, que crea en nosotros, que escuche mis palabras, que actúe de manera digna de los misterios de la luz, pues bien, dadle los misterios de la luz y no se los ocultéis. Al que sea digno de un misterio elevado, dadle, y al que sea digno de un misterio inferior, dadle, no le ocultéis nada. En cuanto al misterio de resucitar a los muertos, de curar las enfermedades, no se lo deis a nadie y no lo enseñéis, porque ese misterio es el de los arcontes, él y todos sus nombres. Por eso, no se lo deis a nadie ni lo enseñéis hasta que hayáis afianzado la fe en todo el mundo, para que cuando entréis en ciudades o países, no nos reciban, no crean en nosotros, no obedezcan vuestra palabra, resucitéis a los muertos en esos lugares, curéis a los cojos, a los ciegos, a los enfermos de diversas dolencias en esos lugares, y por todos esos medios crean en vosotros, crean que predicáis al Dios del pleroma, y den crédito a toda palabra que salga de vuestra boca. Por eso os he revelado este misterio, hasta que hayáis establecido firmemente la fe en todo el mundo». Cuando el Salvador hubo dicho estas palabras, continuó hablando y dijo a María: «Ahora, María, escucha. En cuanto a la pregunta que me has hecho, a saber, ¿quién obliga al hombre a pecar? Ahora te diré. Cuando el niño pequeño viene al mundo, la virtud es débil en él, el alma también es débil en él, y la imitación del espíritu es débil en él. En una palabra, los tres son débiles juntos. Ninguno sabe nada, ni lo bueno ni lo malo, y además el cuerpo es débil, y el niño pequeño come los alimentos del mundo de los arcontes, y la virtud de los arcontes atrae hacia sí la parte de la virtud que hay en los alimentos, y el alma atrae hacia sí la parte del alma que hay en los alimentos, y el espíritu de imitación espiritual atrae hacia sí la parte mala que hay en los alimentos con sus deseos, y el cuerpo también atrae hacia sí la materia insensible que hay en los alimentos. En cuanto al destino, no toma nada de los alimentos porque no se mezcla con ellos, pero la cantidad que vino al mundo con ella, también entra en ella, y poco a poco la virtud, el alma y el espíritu de imitación se hacen grandes,
Cada uno de ellos siente según su naturaleza. La virtud siente para buscar la luz de las alturas. El alma también siente para buscar el lugar de la justicia que está mezclado, es decir, que es el lugar de la mezcla. El espíritu de imitación también busca todas las maldades, los deseos y todos los pecados. El cuerpo, por su parte, no siente nada, salvo que toma virtud de la materia. Y, en ese mismo instante, los tres sienten, cada uno según su naturaleza. Y también los pacíficos. Ordenan a los liturgos que los acompañen, que sean testigos de todos los pecados que se cometen, debido a la forma en que serán castigados en los juicios. Y después de eso, el espíritu de imitación espiritual comprende, siente todos los pecados y todos los males que le ha ordenado el alma de los arcontes del gran destino. Los cumple por el alma, y la virtud interior se mueve hacia el alma para buscar el lugar de la luz y de toda la divinidad. Y el espíritu de imitación espiritual inclina al alma y a la fuerza a cometer todas sus iniquidades, todas sus pasiones, todos sus pecados, de manera constante, y permanece diferente del alma y enemigo suyo al hacerle cometer todos estos males y todos estos pecados. Y excita a los liturgos pacíficos a ser sus testigos en todos los pecados que le hace cometer. Y aun cuando ella va a descansar por la noche, durante el día, él la incita con vicios o deseos mundanos, y le hace desear todas las cosas de este mundo. En una palabra, la ata a todas las obras que le han ordenado los arcontes, y se convierte en enemigo del alma, haciéndole hacer lo que ella no querría. Ahora bien, oh María, he aquí al enemigo del alma, he aquí al que la obliga a cometer todos los pecados. Ahora, pues, cuando se cumpla el tiempo de ese hombre, primero viene el destino, que lleva a ese hombre a la muerte por medio de los arcontes y sus lazos, aquellos a quienes el destino ha atado. Y luego vienen los receptores pacíficos, para sacar esa alma del cuerpo. Y luego, los receptores pacíficos pasan 3 días recorriendo con esta alma todos los lugares, llevándola a todos los eones del mundo, mientras que el espíritu de imitación espiritual y el destino siguen a esta alma, y la virtud se retira junto a la Virgen de Luz. Y después de 3 días, los receptores pacíficos llevan a esta alma abajo, hasta el fondo del infierno del caos, y cuando la han llevado al fondo del caos, la entregan a los que castigan, y los receptores se retiran a sus lugares según la economía de las obras de los arcontes, en relación con la salida de las almas. Y el espíritu de imitación se convierte en receptor del alma, la combate, la reprende en cada tormento por los pecados que le ha hecho cometer. Siente una gran enemistad hacia el alma, y cuando el alma ha cumplido los castigos en el caos según los pecados que ha cometido, el espíritu de imitación la saca del caos, combatiéndola, reprochándole en cada lugar los pecados que ha cometido, y la conduce por el camino de los arcontes del medio, y cuando llega a ellos, la introducen en los misterios del destino, y si no los encuentra, buscan su destino. Y estos arcontes castigan a esta alma según sus pecados y lo que se merece. Y os diré el tipo de castigos que infligen al hablaros de la emanación del pleroma. Si llega el momento de cumplir los castigos de esta alma en los juicios de los arcontes del medio, el espíritu de imitación espiritual saca al alma de todos los lugares de los arcontes del medio, la introduce en presencia de la luz del sol, según la orden del primer hombre Yeu, y la coloca cerca del juez, es decir, la Virgen de la Luz. Ella prueba esta alma para ver si la encuentra pecadora, y vierte en ella su virtud de luz para mantenerla con el cuerpo y con la unión de los sentidos. De todo esto os hablaré cuando os explique la emanación del pleroma. Y la Virgen de la Luz sella esa alma, la encarga a uno de sus receptores,
para que la arroje en un cuerpo que sea digno de los pecados que el alma ha cometido. Y en verdad os digo que no deja a esa alma en los cambios del cuerpo, sin que haya dado su último ciclo según lo que merecía. Y de todo esto os diré el tipo, así como el tipo de cuerpos en los que serán arrojados según los pecados de cada alma. Todo esto os lo diré cuando haya terminado de hablaros de la emanación del pleroma. Y Jesús continuó hablando, diciendo: si es un alma que no ha escuchado al espíritu de imitación espiritual en todas sus obras, que se haya vuelto buena, que haya recibido los misterios de la luz que están en el segundo lugar, o incluso en el tercer lugar, los que están en el interior. Si el tiempo de esa alma se ha cumplido para salir del cuerpo, entonces el espíritu de imitación espiritual se añade a esa alma, así como el destino. Se le añade en el camino por el que entrará en las alturas, y antes de que sea llevada lejos en las alturas, dice el misterio de la disolución de los sellos y de todos los lazos del espíritu de imitación espiritual, el que los arcontes han atado al alma. Y, cuando ha sido dicho, los lazos del espíritu de imitación espiritual se disuelven para que deje de venir a esta alma, y la deja ir según las órdenes que le han dado los arcontes del gran destino, diciéndole: no dejes ir a esta alma, a menos que te haya dicho el misterio de la disolución de todos los sellos con los que has atado a esta alma, y de todos los lugares del espíritu de imitación espiritual, para que deje de venir a ella y de estar atado a ella. Y en ese momento, él reveló un misterio para dejar ir al destino a su lugar, cerca de los arcontes que están en el camino del medio. Y ella reveló el misterio para perder el espíritu de imitación espiritual cerca de los arcontes del destino, en el lugar donde se le había atado a ella. Y de inmediato se convierte en un gran chorro de luz, muy luminoso, y los receptores pacíficos, los que la sacaron del cuerpo, se llenan de temor ante la luz de esta alma y caen sobre sus rostros. Y en ese momento, esa alma se convierte en un gran chorro de luz, se convierte por completo en alas de luz, atraviesa todos los lugares de los arcontes y todas las jerarquías de las tinieblas, hasta que llega al lugar de su reino, del que ha recibido el misterio. Incluso si es un alma que ha recibido el misterio en el primer lugar exterior, si después de haber recibido los misterios y haberlos cumplido, entonces se vuelve y vuelve a pecar después de cumplir los misterios, y si se ha cumplido el tiempo en que esa alma debe salir del cuerpo, los receptores pacíficos llegan para sacar a esa alma del cuerpo. Entonces, el destino y el espíritu de imitación espiritual se añaden a esta alma, porque el espíritu de imitación espiritual, atado por los lazos de los arcontes, acompaña a esta alma que camina por los senderos del espíritu de imitación espiritual. Ella revela el misterio de la disolución de todos los lazos y todos los sellos con los que los arcontes han atado el espíritu de imitación al alma. Y cuando el alma ha revelado el misterio de la disolución de los sellos, en ese mismo instante, los lazos de los sellos se rompen, aquellos que ataban el espíritu de imitación neumática al alma. Y cuando el alma ha dicho el misterio de la disolución de los sellos, entonces, en ese mismo instante, el espíritu de imitación neumática se desprende del alma, deja de combatir al alma, y en ese momento, el alma dice un misterio para no retener al espíritu de imitación neumática, y al destino, para dejarlos seguirla, pero sin tener el menor poder. Es ella la que tiene el poder. Y en ese momento, los receptores de esta alma con los misterios que ha recibido, llegan, toman esta alma de las manos de los receptores pacíficos, y los receptores se retiran a las obras de los arcontes según la economía, de hacer salir las almas, y del mismo modo, los receptores de esta alma, los que pertenecen a la luz, se convierten en alas de luz para esta alma y en un vestido de luz para ella, y no la trasladan al caos,
porque no está permitido introducir en el caos un alma que ha recibido los misterios, sino que la ponen en el camino de los arcontes del medio. Y, cuando llega a los arcontes del medio, los arcontes salen al encuentro de esta alma, estando en un gran temor y un fuego duro, con rostros diversos, en una palabra, estando en un gran temor inconmensurable. Y en ese momento, el alma revela el misterio de su apología, y ellos temen enormemente, caen sobre sus rostros, temerosos ante la presencia del misterio que ella ha revelado y de su apología, y esa alma les abandona su destino, diciéndoles: «Tomad vuestro destino, no vendré a vuestro lugar a partir de esta hora. Me he vuelto extraña para vosotros para siempre. Iré al lugar de mi herencia». Cuando el alma haya terminado de decir estas palabras, los receptores de la luz volarán con ella a las alturas, la introducirán en los eones del destino, donde le dará el apogeo de ese lugar y sus sellos, que os diré al hablaros de la emanación del pleroma. Y dará el espíritu de imitación neumática a los arcontes, y les dirá el misterio de los lazos con los que la han atado, y les dirá: «Tomad vuestro espíritu de imitación neumática, ya no volveré a vuestro lugar a partir de este momento. Soy una extraña para vosotros para siempre». Y les dará a cada uno su sello y su apología. Y cuando el alma haya terminado de pronunciar estas palabras, los receptores de la luz volarán con ella a las alturas, y la introducirán en los eones del destino, y la introducirán en todos los eones. Ella dará a cada uno su apología, y la apología de todos los lugares, los sellos y los tiranos del rey Adamas. Dará la apología de todos los arcontes, de todos los lugares de la izquierda, aquellos de los que os hablaré de todas las apologías y los sellos en el momento en que os hable de la emanación de los misterios. Y de nuevo los receptores introducirán esta alma ante la Virgen de la Luz, y de nuevo esta alma dará a la Virgen de la Luz los sellos y la gloria de los himnos. Y la Virgen de la Luz y las otras 7 vírgenes de la luz pondrán a prueba a esta alma para que todas se encuentren en ella sus signos, sus sellos, sus bautismos, sus unciones. Y la Virgen de la Luz sella a esta alma, y los receptores de la luz bautizan a esta alma para darle la unción pneumática. Y cada una de las vírgenes de la luz la sella con su sello, y de nuevo los receptores suben junto al gran Sabaoth, el bueno que está cerca de la puerta de la vida, en el lugar de los de la derecha, al que se llama el Padre, y esta alma le da la gloria de sus himnos, sus sellos y sus apologías, y el gran Sabaoth la sella con sus sellos, y el alma da su ciencia, y la gloria de los himnos y los sellos a todo el lugar de los que están a la derecha. Todos la sellan con sus sellos, y Melquisedec, el gran receptor de la luz que habita en el lugar de los que están a la derecha, sella entonces esta alma, y todos los receptores de Melquisedec sellan esta alma, y él la introduce en el tesoro de la luz. Ella da la gloria, el honor y la glorificación de los himnos, con todos los sellos de todos los lugares de la luz, y todos los del lugar del tesoro de la luz la sellan con sus sellos, y ella se va al lugar de la herencia. Cuando el Salvador hubo dicho estas cosas a sus discípulos, les dijo: ¿Entendéis la manera en que os hablo? María se apresuró de nuevo y dijo: Sí, Señor mío, entiendo la manera en que me hablas, y lo entenderé todo. Ahora, pues, en cuanto a las palabras que nos dices, mi espíritu ha creado en mí 4 significados, y mi hombre de luz me empuja, está alegre, bulle en mí, queriendo salir de mí y entrar en ti. Ahora pues, mi Señor, escucha lo que te diré sobre los 4 significados que han estado en mí. El primer sentido que ha surgido en mí con respecto a la palabra que has dicho. Ahora, pues, el alma da la apología y el sello a todos los arcontes que están en el lugar del rey Adamas,
y da la apología, el honor y la gloria de todos sus sellos, y de los himnos de los lugares de la luz. En relación con esta palabra que nos dijiste en otro tiempo, cuando te trajeron ese denario, viste que era de plata y bronce, y preguntaste, ¿qué imagen es esta? Ellos dijeron, es la del rey. Cuando viste que era una mezcla de plata y bronce, dijiste, dad al rey lo que es del rey, y dad a Dios lo que es de Dios. Es decir, cuando el alma ha recibido el misterio, da la apología a todos los arcontes, y en lugar del rey Adamás, da el honor y la gloria a todos los del lugar de la luz. Y la palabra, es decir, brilló cuando viste que era de plata y bronce, es el tipo de aquella en la que está la virtud de la luz, es decir, la plata elegida, y que está en el espíritu de imitación neumática, es decir, el bronce ílica. He aquí, mi Señor, el primer sentido. El segundo sentido también que acabas de decirnos ahora sobre el alma que ha recibido los misterios, a saber, cuando ella fue al lugar de los arcontes del camino del medio, entonces ellos salieron delante de ella con gran temor, grandemente, grandemente, y el alma le da el misterio del temor, y ella teme delante de ella, y pone el destino en su lugar, y pone el espíritu de imitación neumática en su lugar, y da la apología y los sellos a cada uno de los arcontes que están en los caminos, y da el honor, la gloria y la glorificación de los sellos y los himnos a todos los del lugar de la luz. Acerca de esta palabra, mi Señor, tú dijiste una vez por boca de Pablo, nuestro hermano, dad el tributo a los que recaudan el tributo, dad el temor a los que son dignos de temor, dad el tributo a los que recaudan el tributo, dad el honor al que es digno de honor, y dad la glorificación al que es digno de glorificación, y no entreguéis nada a nadie contra vosotros. Es decir, el alma que ha recibido los misterios, da la apología a todos los lugares. Aquí, Señor mío, el segundo sentido. En cuanto al tercer sentido, se refiere a la palabra que nos dijiste en otro tiempo. El espíritu de imitación neumática es enemigo del alma, de modo que le hace cometer todos los pecados y todas las pasiones, y la reprende en los tormentos por todos los pecados que le ha hecho cometer. En una palabra, es enemigo del alma en todos los sentidos, en relación con lo que nos dijiste en otra ocasión, a saber, los enemigos del hombre son sus siervos, es decir, que los siervos del alma son el espíritu de imitación espiritual y el destino, que son enemigos del alma en todo momento, que la hacen cometer todos los pecados y todas las iniquidades. He aquí, mi Señor, cuál es el tercer sentido. En cuanto al cuarto sentido, se refiere a la palabra que has dicho. Cuando el alma ha salido del cuerpo, que camine por el camino con el espíritu de imitación neumática, si no encuentra el misterio de la disolución de todos los lazos y sellos, aquellos que atan al espíritu de imitación neumática, para que deje de combatirla. Si no lo encuentra, el espíritu de imitación pneumática presenta al alma ante la Virgen de la Luz, que es la jueza, y la jueza, es decir, la Virgen de la Luz, examina al alma para ver si ha pecado y también para ver si lleva consigo los misterios de la luz, y la entrega a uno de sus receptores, y su receptor la lleva, la arroja al cuerpo, y ella no sale de los cambios del cuerpo hasta que haya dado el último ciclo. Sobre esta palabra, pues, mi Señor, nos dijiste en otra ocasión, ponte de acuerdo con tu enemigo mientras estás con él en el camino. No sea que tu enemigo te entregue al juez, que el juez te entregue al criado, que el criado te arroje a la cárcel, y no saldrás de ella hasta que hayas pagado el último centavo. Por eso se ha dicho claramente esta palabra: toda alma que salga del cuerpo, que camine por el camino con el espíritu de imitación neumática, y que no encuentre el misterio de disolver todos los sellos y todos los lazos,
para que desprenda el espíritu de imitación neumática que está unido a ella. Pues bien, esa alma que no ha recibido el misterio en la luz, que no ha encontrado el misterio de disolver el espíritu de imitación pneumática que está unido a ella, si no lo ha encontrado, el espíritu de imitación pneumática introduce esa alma ante la Virgen de la Luz, y la Virgen de la Luz, que es la jueces, entrega esta alma en manos de uno de sus receptores, y su receptor la arroja a la esfera de los eones. No sale de los cambios del cuerpo, y no da el último ciclo que le pertenece. He aquí, mi Señor, el cuarto sentido. Sucedió que Jesús, tras escuchar las palabras de María, dijo: «Ánimo, oh María, bendita y espiritual. Estas son las explicaciones de las palabras que he dicho». María respondió diciendo: «Señor mío, te vuelvo a preguntar, pues a partir de este momento voy a comenzar a interrogarte con firmeza sobre todas las cosas. Por eso, Señor mío, ten paciencia con nosotros. Revélanos todas las cosas sobre las que te preguntamos acerca de la manera en que mis hermanos predicarán a toda la raza humana». Ella le dijo esto al Salvador, y el Salvador le respondió mostrándole gran compasión: en verdad os digo que no solo os revelaré todas las cosas sobre las que me preguntéis, sino que a partir de ahora os revelaré otras cosas que no se os ocurriría preguntarme, aquellas que no han subido al corazón del hombre, aquellas que no conocen todos los demás dioses que hay en los hombres. Ahora pues, oh María, pide lo que quieras, y yo te lo revelaré cara a cara, sin parábolas. María respondió y dijo: «Señor mío, ¿por qué tipo de bautismo se perdonan los pecados? Te he oído decir, los liturgos pacíficos acompañan al alma, siendo testigos de todos los pecados que comete, para que la reprendan en los juicios. Ahora pues, oh Señor mío, los misterios de los bautismos borran los pecados que están en manos de los liturgos pacíficos, de modo que ellos también los olvidan. Ahora, pues, oh Señor mío, dinos el tipo de remisión de los pecados, pero queremos saberlo con certeza». El Salvador respondió y dijo a María: «Ciertamente has hablado bien. Los liturgos son los que dan testimonio de todos los pecados, pero permanecen aún en los juicios, habiendo capturado las almas, reprendiendo a todas las almas de los pecadores que no han recibido el misterio. Las retienen en el caos y las castigan, y estos pacíficos no pueden traspasar el caos para entrar en las jerarquías, que son superiores al caos, a fin de reprender a las almas que salen de esos lugares. Ahora bien, las almas que han recibido el misterio no pueden ser violentadas, ni introducidas en el caos para que los liturgos pacíficos las reprendan. Pero los liturgos pacíficos reprenden a las almas de los pecadores, se apoderan de aquellas que no han recibido los misterios, de aquellas que han conducido al caos. Pero las almas que han recibido el misterio no deben ser reprimidas, porque no van a sus lugares, y si van, no se las puede mantener allí, ni siquiera se las puede introducir en esos caos. Escuchad aún más, que os diré la palabra de la verdad, a saber, por qué tipo el misterio del bautismo perdona los pecados. Ahora bien, cuando las almas han pecado estando aún en el mundo, los liturgos pacíficos vienen ciertamente para dar testimonio de todo pecado que el alma ha cometido, por temor a que salgan de los lugares del caos, para que las reprendan en los juicios, los que están fuera del caos, para que las reprendan. Y el espíritu de imitación neumática da testimonio de todos los pecados que habrá cometido el alma, para que él también la reprenda en los juicios, los que están fuera del caos. No solo da testimonio, sino que en todos los pecados de las almas, sella los pecados para que se implanten en el alma, para que todos los arcontes pecadores de los juicios sepan que es un alma pecadora, que conozcan el número de pecados que ha cometido, por el número de sellos que el espíritu de imitación neumática ha implantado en ella, para que la castiguen según el número de pecados que ha cometido.
Así se hace con todas las almas pecadoras. Ahora bien, aquel que reciba los misterios del bautismo, estos misterios se convierten en un gran fuego violento, muy sabio, que quema los pecados, y entran en el alma en secreto para devorar todos sus pecados, los que le ha implantado el espíritu de imitación neumática. Y cuando ha terminado de justificar todos los pecados que le ha implantado el espíritu neumático, entran de nuevo en el cuerpo en secreto para que persiga a todos los perseguidores en secreto, los separe del lado de la parte del cuerpo, porque persigue al espíritu de imitación neumática, y al destino, que los separe de la virtud y del alma, que los coloque del lado del cuerpo, de modo que el espíritu de imitación neumática, el destino y el cuerpo, los separe en una parte, y el alma y la virtud los separe en otra parte. El misterio mismo del bautismo permanece en medio de los dos, permanece separándolos uno del otro, para purificarlos, para que no se manchen en la materia. Ahora bien, oh María, así es como los misterios del bautismo perdonan los pecados y todas las iniquidades. Cuando el Salvador hubo dicho esto, preguntó a sus discípulos: ¿Entendéis lo que os digo? María se apresuró a responder: Sí, Señor mío, en verdad busco con exactitud todas las palabras que dices. En cuanto a la palabra sobre la remisión de los pecados que nos dijiste antes en parábola, diciendo: He venido a traer fuego a la tierra, ¿y qué quiero sino que se encienda? Y así lo definiste claramente diciendo: Tengo un bautismo del que debo ser bautizado, ¿y cómo seré retenido hasta que se cumpla? ¿Creéis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división, porque de ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Esto es, Señor, lo que has dicho claramente, la palabra que has pronunciado. He venido a traer fuego a la tierra, ¿y qué quiero sino que arda? Es decir, Señor mío, que has traído al mundo los misterios del bautismo. ¿Y qué te complace sino que devore todos los pecados del alma, que los purifique todos? Y luego lo has definido claramente diciendo: Tengo un bautismo en el que debo ser bautizado, ¿y cómo seré retenido hasta que se cumpla? Es decir, que no permanecerás en el mundo hasta que se cumplan los bautismos, hasta que hayan purificado las almas perfectas. Y también la palabra que nos dijiste en otra ocasión: ¿Creéis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división, porque de ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Es decir, que el misterio de los bautismos que has traído al mundo ha causado división en los cuerpos del mundo, porque el espíritu de imitación neumática, el cuerpo y el destino, los ha separado por un lado, y el alma también con la virtud los ha separado por otro lado, es decir, que 3 estarán contra 2 y 2 contra 3. Cuando María hubo dicho estas palabras, el Salvador dijo: Ánimo, oh María, la neumática pura y luminosa, esa es la explicación de la palabra. María respondió de nuevo y dijo: Señor mío, seguiré interrogándote. Ahora pues, Señor mío, sopórtame si te interrogo. Ahora sabemos con toda franqueza el tipo según el cual los bautismos perdonan los pecados. Ahora también el misterio de estos 3 lugares, los misterios de este primer misterio y los misterios de este inefable. ¿De qué tipo perdonan los pecados? ¿Los perdonan según el tipo de los bautismos o no? El Salvador tomó la palabra y dijo: No, pero todos los misterios de los 3 lugares perdonan al alma, y en todos los lugares de los arcontes, todos los pecados que ha cometido el alma desde el principio. Se los perdonan y también le perdonan los pecados que cometerá a partir de entonces, hasta el momento en que cada uno de los misterios sea poderoso ante él. Y os diré el momento en que cada uno de los misterios será poderoso ante él
cuando os haya hablado de la emanación del pleroma. Y también el misterio de este primer misterio y el misterio de este inefable perdonan al alma en todos los lugares todos los pecados y todas las impiedades que la alma haya cometido. Y no solo se le perdonará todo, sino que no se le imputará ningún pecado desde ese momento hasta la eternidad, debido al don de este gran misterio, de su gloria numerosa, grandemente, grandemente. Cuando el Señor hubo dicho estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Entendéis lo que os digo? María volvió a tomar la palabra y dijo: Sí, Señor mío, acabo de comprender todas las palabras que has dicho. Ahora pues, oh Señor mío, en cuanto a la palabra que has dicho, todos los misterios del tercer lugar perdonan los pecados, cubren sus iniquidades. David, el profeta, profetizó en otro tiempo sobre esta palabra, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cuyas iniquidades han sido reconocidas. Por lo tanto, profetizó en otro tiempo sobre esta palabra. Y la palabra que has dicho, a saber, el misterio de este primer misterio y el misterio de este inefable. Todo hombre que reciba estos misterios, no solo se le perdonarán los pecados que haya cometido desde el principio, sino que ni siquiera se le imputarán desde este momento hasta la eternidad. Sobre esta palabra profetizó David en otro tiempo, diciendo: Bienaventurados aquellos a quienes el Señor no imputará sus pecados, es decir, no se imputarán sus pecados desde ese momento a aquellos que hayan recibido los misterios del primer misterio, y a aquellos que hayan recibido el misterio de este inefable. Él dijo: Ánimo, oh María, pura y luminosa neumática. Esta es la explicación de la palabra. María continuó diciendo: Señor mío, si el hombre recibe el misterio en los misterios del primer misterio y vuelve a pecar, y luego se convierte, se arrepiente y reza en su misterio, sea cual sea, ¿se le perdonará o no? El Salvador respondió y dijo a María: en verdad te digo, que cualquiera que reciba los misterios del primer misterio y vuelva a pecar, que transgrede 12 veces y se arrepiente 12 veces, rezando en el misterio del primer misterio, será perdonado. Y si transgrede después de las 12 veces, si vuelve a transgredir, no se le perdonará eternamente para que se vuelva hacia su misterio, sea cual sea, y no habrá arrepentimiento para él, a menos que reciba los misterios de ese inefable, que tiene piedad en todo momento y que perdona en todo momento. María continuó diciendo: Señor mío, si incluso aquellos que han recibido los misterios del primer misterio vuelven a pecar y abandonan el cuerpo sin haberse arrepentido, ¿heredarán el reino o no? El Salvador respondió y dijo a María: en verdad te digo que todo hombre que haya recibido el misterio en el primer misterio, que haya transgredido una primera vez, una segunda y una tercera, si sale del cuerpo sin haberse arrepentido, su juicio es superior a todo juicio, porque su morada está en medio de la boca del dragón de las tinieblas exteriores, y, en última instancia, será congelado en sus tormentos y se perderá para siempre, porque ha recibido el don del primer misterio, y no se ha mantenido en él. María respondió y dijo: Señor mío, ¿cuántas veces será perdonado todo hombre que reciba el misterio del misterio de este inefable, que transgreda y cese en su fe, y que luego, durante su vida, se convierta y se arrepienta? El Salvador respondió y dijo a María: en verdad os digo, que todo hombre que reciba los misterios de este inefable, no solo si transgrede una vez y se convierte de nuevo, se convierte sin hipocresía y se convierte de nuevo, se arrepiente, que rece en su misterio, cualquiera que sea, le será perdonado en todo momento, porque ha recibido el don de los misterios,
de este inefable, y también porque estos misterios son misericordiosos, que perdonan en todo momento. María volvió a tomar la palabra y le dijo a Jesús: Señor mío, ¿qué pasará con aquellos que reciben los misterios de lo inefable, pero siguen pecando, dejan de creer y abandonan este mundo sin haberse arrepentido? El Salvador respondió y dijo a María: Todo hombre que reciba los misterios de este inefable, ciertamente dichosas son las almas que recibirán estos misterios. Pero si vuelven a pecar, si salen del cuerpo sin haberse arrepentido, esos hombres, su juicio es peor que cualquier juicio, y es muy, muy grande. Aunque esas almas fueran nuevas y fuera su primera venida al mundo, no volverán a los cambios del mundo de los cuerpos a partir de esa hora, y no harán nada más, sino que serán arrojadas fuera, a las tinieblas exteriores. Estarán perdidas, no tendrán existencia para siempre. Y cuando el Salvador hubo dicho estas cosas, dijo a sus discípulos: ¿Entendéis la manera en que os hablo? María respondió y dijo: Sí, mi Señor, he comprendido las palabras que has dicho. Ahora pues, oh mi Señor, he aquí la palabra que has dicho. Aquellos que reciban los misterios de este inefable, dichosas son sin duda esas almas, pero si vuelven a pecar, si dejan de tener fe y abandonan el cuerpo sin haberse arrepentido, ya no serán dignas, a partir de ese momento, de volver a los cambios del cuerpo, ni de nada en absoluto, sino que serán arrojadas fuera, a las tinieblas exteriores, se perderán en ese lugar y serán aniquiladas eternamente. Sobre esta palabra nos hablaste en otra ocasión, diciendo: la sal es buena. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se salará? No es digna ni del estiércol ni de la tierra, sino que se echa fuera. Es decir, que es bienaventurada aquella alma que reciba los misterios de lo inefable. Pero si transgrede una vez, ya no es digna de volver al cuerpo a partir de ese momento, ni de ninguna otra cosa, sino que se la arroja a las tinieblas exteriores para que se pierda allí. Y cuando hubo dicho estas palabras, el Salvador dijo: Ánimo, oh María, la pura neumática. Esta es la explicación de la palabra. Y María continuó diciendo: Señor mío, todos los hombres que hayan recibido los misterios del primer misterio y los misterios de este inefable, que no hayan transgredido, sino cuya fe en los misterios sea recta, sin hipocresía, esos, por necesidad del destino, han vuelto a pecar y se han convertido de nuevo, se han arrepentido, han vuelto a rezar en sus misterios, sean cuales sean. ¿Cuántas veces se les perdonará? El Salvador respondió y dijo a María en medio de sus discípulos: Todos los hombres que hayan recibido los misterios del inefable y también el misterio del primer misterio, si por necesidad del destino cometen todos los pecados y, durante su vida, se convierten, se arrepienten y permanecen cada uno en su misterio, serán perdonados en todo momento, porque estos misterios son misterios misericordiosos que perdonan en todo momento, ya que estos misterios no solo les perdonarán los pecados que hayan cometido desde el principio, sino que no se los imputarán a partir de ese momento, porque os he dicho que reciben el arrepentimiento en todo momento, y que también perdonarán los pecados que se hayan cometido de nuevo. Sí, del mismo modo, aquellos que hayan recibido el misterio de este inefable y los misterios del primer misterio, vuelven a pecar y salen del cuerpo sin haberse arrepentido. Ellos también serán como aquellos que han transgredido y no se han arrepentido. Su morada también será el medio de la boca del dragón de las tinieblas exteriores. Estarán perdidos, serán aniquilados eternamente. Por eso os digo que todo hombre que reciba los misterios y no conozca el momento en que saldrá del cuerpo, será guiado para que no peque y herede el reino de la luz eternamente.
Cuando el Salvador hubo dicho esto a sus discípulos, les preguntó: ¿Entendéis lo que os digo? María respondió: Sí, Señor, he comprendido perfectamente cada palabra que has dicho. En cuanto a esta palabra, nos dijiste antes: si el dueño de la casa supiera a qué hora vendrá el ladrón por la noche para entrar en su casa, velaría y no dejaría que nadie entrara en su casa. Y cuando María dijo estas cosas, el Salvador dijo: Ánimo, oh María la neumática, esa es la palabra. El Salvador continuó diciendo a sus discípulos: Ahora pues, predicad a todo hombre que reciba los misterios en la luz. Decidles así: guardaos de pecar, no sea que se os arroje en un mal tras otro, y salgáis del cuerpo sin haberos arrepentido, y os convirtáis en extraños al reino de la luz eternamente. Y cuando el Salvador hubo dicho estas palabras, María respondió y dijo: Señor mío, grande es la misericordia de estos misterios que perdonan los pecados en todo momento. El Salvador respondió y dijo a María en medio de los discípulos: Si hoy un rey, que es un hombre del mundo, hace un regalo a los hombres como él, si perdona a los asesinos, a los que se acuestan con hombres y al resto de los pecados graves y dignos de muerte, si pues él, que es un hombre de este mundo, ha hecho así, con mayor razón este inefable y este primer misterio, que son los señores de todo el pleroma, tienen poder sobre todas las cosas para hacer lo que les plazca, para perdonar a todos los que hayan recibido el misterio. O si un rey en este día da una vestimenta real a un soldado, si lo envía a otros lugares y el soldado comete asesinatos y comete pecados graves, dignos de muerte, y no se le imputan porque está vestido con la vestimenta del rey, cuánto más aquellos que llevan los misterios de las vestimentas de ese inefable y los del primer misterio, que son señores sobre todos los de las alturas y todos los de las profundidades? Entonces, Jesús vio a una mujer que vino a arrepentirse, la bautizó 3 veces y ella no era digna de los bautismos. Y el Salvador quiso poner a prueba a Pedro para ver si era misericordioso y perdonaba según lo que él les había ordenado. Y le dijo a Pedro: He aquí que he bautizado a esta alma 3 veces, y en estas 3 veces no ha sido digna de los misterios de la luz. Por eso también pierde este cuerpo. Ahora, pues, oh Pedro, haz este misterio que excluye a las almas de la herencia de la luz. Haz este misterio que excluye el alma de esta mujer de las herencias de la luz. Cuando el Salvador dijo estas palabras, lo puso a prueba para ver si Pedro sería misericordioso y perdonaría. Entonces, cuando el Salvador dijo estas cosas, Pedro dijo: Oh Señor mío, perdónale esta vez más, para que le demos los misterios superiores, y si es digna, la harás heredar el reino de la luz. Si no es digna, la apartarás del reino de la luz. Cuando Pedro dijo esto, el Señor supo que Pedro era misericordioso como él y que perdonaba. Cuando todo esto hubo sucedido, el Salvador dijo a sus discípulos: ¿Habéis comprendido todas estas cosas y el tipo de esta mujer? María respondió y dijo: Señor mío, he comprendido los misterios de las cosas que han sucedido con respecto a esta mujer. Es por las cosas que le han sucedido que nos hablaste antes en parábola, diciendo: un hombre tenía una higuera en su viña, vino a buscar frutos en ella y no encontró ninguno. Dijo al jardinero: Hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no encuentro ninguno. Córtala, pues, porque también estropea la tierra. Y él le respondió, diciéndole: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo la haya cavado alrededor y le haya puesto abono. Si da fruto el año que viene, lo dejarás, pero si no da, lo cortarás. He aquí, mi Señor, la explicación de la palabra. El Salvador respondió y dijo a María: Ánimo, oh pneumática, esta es la explicación de la palabra. María continuó y dijo al Salvador: Mi Señor,
¿qué hay de un hombre que ha recibido los misterios y no actúa de manera digna de los misterios, sino que ha vuelto a pecar? Luego se ha arrepentido y se ha convertido en un gran arrepentido. ¿Está permitido aún a mis hermanos renovarle el misterio que ha recibido, o no? ¿Se le puede incluso dar un misterio inferior? ¿Está permitido o no? El Salvador respondió y dijo a María: en verdad os digo que ni el misterio que ha recibido, ni el inferior pueden escucharlo para el perdón de sus pecados, sino los misterios superiores a los que ha recibido. Esos son los que pueden escucharlo y perdonarle sus pecados. Ahora, pues, oh María, que tus hermanos le den el misterio superior al que él ha recibido, y se aceptará su arrepentimiento y se le perdonarán sus pecados, porque lo ha recibido otra vez, y los demás son superiores a él. Este misterio a la verdad no puede escucharlo para perdonar sus pecados, pero el misterio superior al que ha recibido es él quien perdona los pecados. Pero si ha recibido los 3 misterios en los 2 lugares o en el tercero y vuelve a transgredir, ningún misterio puede escucharlo para ayudarlo en su arrepentimiento, salvo el misterio del primer misterio y el misterio de ese inefable. Ellos son los que le escucharán y recibirán su arrepentimiento. María respondió diciendo: Señor mío, pues bien, un hombre que ha recibido los misterios hasta 2 o 3 veces, en los 2 lugares o en el tercero, y ese hombre no ha transgredido, sino que sigue en su fe de manera recta y sin hipocresía, ¿qué le sucederá? El Salvador respondió y dijo a María: todo hombre que haya recibido los misterios en el segundo lugar o en el tercero, y que no haya transgredido, sino que permanezca en su fe sin hipocresía, a los de esta clase se les permite recibir los misterios en el lugar que les plazca, desde el primero hasta el último, pues no han transgredido. María continuó diciendo: Señor mío, vaya, un hombre que ha conocido la divinidad y ha recibido los misterios de la luz, que ha vuelto a transgredir, a cometer iniquidades sin convertirse para arrepentirse, y un hombre que no ha encontrado la divinidad y que no la ha conocido, y ese hombre es un pecador, y es además un impío, y ambos han salido del cuerpo, ¿cuál de los 2 recibirá más en los juicios? El Salvador respondió de nuevo y dijo a María: en verdad te digo, que el hombre que ha conocido la divinidad, que ha recibido los misterios de la luz, que ha pecado sin convertirse para arrepentirse, recibirá sufrimiento en los castigos de los juicios con grandes sufrimientos, y juicios muchas veces más, mucho más, que el hombre impío y pecador que no ha conocido la divinidad. Ahora, pues, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando el Salvador hubo dicho estas palabras, María se adelantó y dijo: Señor mío, mi hombre de luz tiene oídos, y yo he comprendido toda la palabra que has dicho. Es por esta palabra que nos dijiste antes en parábola: el esclavo que conoce el deseo de su amo, que no se ha preparado, que no ha cumplido el deseo de su amo, recibirá grandes golpes. El que no ha sabido y no ha hecho nada, solo merecerá unos pocos golpes. A todos aquellos a quienes se les haya confiado más, se les pedirá más. A aquel a quien se le hayan confiado muchas cosas, se le pedirán muchas cosas. Es decir, oh mi Señor, aquel que conoce la divinidad, que ha descubierto todos los misterios de la luz y que ha transgredido, será castigado con grandes tormentos, mucho más que aquel que no ha conocido la divinidad. He aquí, mi Señor, la explicación de la palabra. María continuó diciendo al Salvador: Señor mío, si la fe y los misterios se hacen evidentes, ahora, cuando las almas hayan venido al mundo en multitud de círculos, y si no se preocupan, de modo que no hayan recibido los misterios, esperando que cuando vuelvan al mundo, en otro círculo los recibirán, pues
¿No estarán en peligro de no llegar a recibir los misterios? El Salvador respondió y dijo a sus discípulos: Predicad al mundo entero diciendo a los hombres: